Mi nombre es Piper Nelson, tengo 27 años y soy contadora en Atlanta, pero mi historia no comienza con números ni hojas de cálculo, comienza con el silencio de una familia que nunca supo ver mi valor. Siempre he sido la hija invisible, la sombra que llenaba el espacio mientras mi hermana brillaba bajo los focos de mis padres. Cada cena, cada celebración, era un escenario donde levantaban copas no por mí, sino por ella, con sonrisas que ocultaban la cruel verdad, nunca sería suficiente. Tabitha, mi hermana, recibió todo. Un apartamento de $300.000, viajes de lujo, elogios que sonaban como campanas de oro. Y heredé una deuda de $15.000, firmada a mi nombre para borrar las huellas de sus errores, intereses que asfixiaron mis ahorros mientras yo me ahogaba en horas extras y plazos implacables. Incluso cuando conseguí el ascenso, la oficina de mis sueños, el ascenso que se suponía me pondría en el mapa, ni siquiera pestañearon. Para ella, un abrigo de diseñador valía más que champán. Mis victorias son, en el mejor de los casos, una ola distraída. El mensaje era claro, en su mundo, yo nunca sería más que un extra. Pero mientras me subestimaban, urdí mi plan. Cada dólar mantenido en secreto era un ladrillo en el puente que me llevaría lejos, muy lejos. A 3.000 kilómetros de distancia, en Boston, donde nadie sabría mi apellido ni las expectativas que conllevaba. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás leyendo esto? ¿Qué hora es allí? Me encanta imaginar cuántas ciudades y zonas horarias atraviesa esta historia. Firmar los papeles del préstamo de Tabitha fue como sellar un pacto con el pasado. El director del banco me miró extrañado, pero mi mano no tembló. ¿Esos 12.000 restantes? El resultado de sus clases abandonadas, de negocios que fracasaron antes de despegar. Aún así, mis padres lo llamaban a ayudar a la familia. Mientras tanto, mi presupuesto ya estaba al límite, mi pequeño apartamento apenas alcanzaba para cubrir las cuentas y yo, una vez más, era el salvavidas de los caprichos ajenos. Cada mes $450 desaparecían de mi sueldo, un amargo recordatorio de que, para ellos, mi trabajo consistía en financiar los sueños de otras personas. ¿Y Tabitha? A los 30 años paseaba por boutiques caras de Atlanta como si dinero fuera sinónimo de mérito. Un par de zapatos valorados en $3.000, un bolso importado, todo exhibido en las redes con la leyenda, viviendo mi mejor momento. Para mis padres, ella era la hija ambiciosa y trabajadora. ¿Mis 60 horas a la semana? Invisible. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones de elogios para ella, mientras yo permanecía en silencio, sabiendo que mi disciplina y esfuerzo no tenían precio, ni valían la pena. Hasta que en la oficina, todo cambió. Mi jefa me llamó a su oficina, algo poco común, y me anunció: Piper, te han ascendido. Y viene un aumento. Había revisado la planificación fiscal de un cliente, ahorrando millones a la empresa, y los socios finalmente se habían fijado en mí. Salí de allí con el pecho lleno, convencido de que esta vez lo notarían. ¡Qué error! A la mañana siguiente, durante el desayuno, compartí la noticia con la esperanza de sentir un atisbo de orgullo. Mi papá se encogió de hombros: eso es genial, pero Tabitha está haciendo un gran negocio por su tienda. Mi mamá añadió dulcemente: ella va a llegar lejos, Piper. Deberías inspirarte. Sus palabras dolieron como puñetazos. Años de dedicación, noches de insomnio, sacrificios, borrados en segundos. Más tarde los escuché hablando por teléfono con ella, voces llenas de afecto. Eres increíble, dijo mi mamá. Necesitamos que Piper te admire. La frase resonó como un cuchillo. Ya me ahogaba en apoyar los tropiezos de Tabitha mientras la coronaban la historia de éxito familiar. Luego llegó la voz aguda de mi padre: Piper necesita contribuir más. ¿Contribuir más? Ya lo había dado todo, mi dinero, mi energía, mi dignidad. Su favoritismo no solo era injusto, era una traición. Esa noche, sentada en mi desgastado sofá, miré los documentos del préstamo que tenían mi nombre, un símbolo de cómo todavía me retenían. Pero ya no sería así. Abrí mi cuaderno y comencé a buscar trabajos en Boston. Las fotos de la ciudad en las ofertas de trabajo parecían gritar libertad. Las empresas buscaban contadores senior con salarios de $95.000 al año, suficiente para un modesto apartamento en Back Bay. Cerré los libros: alquiler, facturas, seguros. Apretado pero factible. Durante meses había estado ahorrando $300 al mes en una cuenta que ellos no conocían.
Pequeño pero sagrado, mi primer acto de rebelión. Exploré barrios como Beacon Hill y Southend, trazando mentalmente la vida que sería solo mía. Cada ajuste al plan de estudios fue un gesto de rebelión. Destacó mis logros, la experiencia que desarrollé, mi calma bajo presión. Hasta que me llamó la atención una vacante, una empresa mediana en Boston que ofrecía exactamente lo que necesitaba: salario, beneficios y camino directo hacia el socio. Pasé horas leyendo la letra de la portada, con las manos firmes por primera vez en años. No fue solo un cambio de carrera. Era mi vía de escape. Podía verlo claramente: una habitación con mi nombre en la puerta, ningún fantasma de comparación, ninguna sombra de Tabitha. Pero la duda siseó sutilmente: ¿qué pasaría si se enteraran? Mi madre tenía un radar para mi independencia, lista para atacar con su discurso de culpabilidad: la familia primero, Piper. Mi padre se hacía eco de sus sermones de turno. Aparté esos pensamientos y me concentré en lo que importaba: los números, la distancia, la promesa de un futuro en el que ya no sería un rehén. Sumé los costes: 1.500 por el camión de mudanzas, 500 por el almacenamiento. Mis ahorros crecían lentamente, pero necesitaba más: tiempo y dinero. Empecé a eliminar todo lo que podía: suscripciones canceladas, comidas fuera de casa canceladas, incluso una silla vieja vendida por 50 reales. Cada pequeño sacrificio era un acto de guerra. Luego vino la publicación de Tabitha, ella en un bar en la azotea, con una copa de champán en la mano, con la leyenda: persiguiendo sueños. En los comentarios: mi madre, qué orgullosa. Cerré los ojos y apreté los dientes. Sus sueños se construyeron sobre mis hombros, pero no por mucho tiempo. Me comuniqué con un corredor en Boston. Ella me envió opciones: estudios pequeños y sencillos, pero perfectos para empezar de nuevo. Guardé cada enlace en una carpeta llamada impuestos, en caso de que mi mamá espiara mi computadora portátil. Mi plan se estaba volviendo realidad. No fue solo un escape, fue una reinvención. Hasta que sonó el teléfono. Un reclutador de la firma en Boston con voz segura: tu perfil destacó, Piper. Estamos impresionados con tus resultados. Por primera vez en meses, alguien vio mi valor. Colgué con manos temblorosas, transferí otros $100 a mi cuenta secreta y supe: Boston ya no era un sueño lejano. Fue una cuenta regresiva. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. La cena del 35º cumpleaños de mis padres, un espectáculo de hipocresía y fotografía amarillenta de mí, de 8 años, sonriendo con un trofeo de natación en el regazo, la única prueba de que en algún momento me habían mirado con algo parecido al orgullo. El resto fue a la basura o para donación. No llevaría recuerdos que olieran a obligación. El departamento se vació y con él el peso de una vida que nunca me perteneció. Cada caja sellada fue un acto de rebelión silenciosa. Hasta que, la víspera de la partida, llamó a la puerta. No un toque cortés, sino golpes impacientes, como si el mundo tuviera que detenerse para atenderlos. Lo abrí sin sorpresa. Mis padres estaban allí, uno al lado del otro, un frente unido de desesperación disfrazado de autoridad. Bárbara siguió adelante, hundiendo los talones en la alfombra como si estuviera entrando en territorio enemigo. Mark se cruzó de brazos, con la mandíbula tan apretada que podría romperse. Piper. Su voz era una advertencia, no una llamada. Esto ha ido demasiado lejos. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados en una imagen reflejada de los suyos. No los invitaría a pasar. No había café que ofrecer ni asientos para acomodarlos. Solo la verdad desnuda, por fin sin máscaras. No, mi respuesta fue tranquila, pero firme como el acero. No lo fue. Bárbara dio un paso adelante con las manos extendidas como si pudiera agarrarme del brazo y arrastrarme de regreso al pasado. Hija, piensa en lo que estás haciendo. Lo estás tirando todo por la borda. Tu familia. Su nombre. ¿Mi nombre? Una risa seca escapó de mis labios. El mismo nombre que usaste como moneda de cambio. ¿Que Tabitha se mancha cada vez que abre la boca? Negué con la cabeza. No. Estoy reclamando lo que es mío. Mark dio un paso adelante con voz baja y peligrosa. No lo lograrás solo. Ah, ahí estaba. La amenaza velada, su miedo disfrazado de preocupación.
Llevo años solo, respondí mirándole a los ojos por primera vez en décadas. La diferencia es que ahora elegí serlo. Silencio. Del tipo que precede a una explosión o una rendición. Bárbara retrocedió como si mis palabras la hubieran empujado. Sus ojos brillaron, ira, vergüenza o tal vez el primer vistazo que se habían perdido. Mark, sin embargo, no se rendiría tan fácilmente. Sacó un sobre de su chaqueta y lo sostuvo como si fuera una carta de triunfo. Aquí. Su tono fue de negociación, no de oferta. 5.000. Suficiente para que te replantees esta locura. No toqué el sobre. No necesitaba abrirlo para saber qué era, sangre sucia, cambiada por otro año de servidumbre. Ahorre su dinero, dijo con voz gélida. Ya pagué mi precio. Y luego cerré la puerta. Al otro lado oí a Bárbara sollozar, un sonido calculado y performativo. Mark maldijo en voz baja, seguido por el sonido de sus pasos alejándose enojado. Esperé hasta que el motor de su auto rugió por la calle antes de dejar escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. A la mañana siguiente el sol salió sobre Atlanta como si nada hubiera pasado. Pero para mí todo había cambiado. El Uber llegó a tiempo, el conductor me ayudó a cargar mis maletas sin preguntarme a dónde iba. No importó. El destino ya estaba escrito en el billete de avión, en la firma del contrato de alquiler, en la determinación que ardía en mi interior. Cuando el coche arrancó, no miré hacia atrás. Allí no había nada de lo que valiera la pena despedirse. Boston me estaba esperando. Y esta vez nada me impediría llegar. Los libros restantes, pocos y cuidadosamente seleccionados, ganaron espacio en la maleta. El resto estaba empaquetado en cajas marcadas en negrita, donación o venta. Esas 4 paredes, que alguna vez habían sido mi refugio, ahora resonaban huecamente, como si supieran que su propósito se había agotado. Ya no era un hogar. Fue un puente, un limbo entre lo que dejé atrás y lo que me esperaba. Una rápida llamada confirmó al propietario, el contrato finalizaría en 2 meses. Firmar los papeles fue como romper un contrato invisible de sumisión, silencioso pero irrevocable. Clara apareció en la pantalla de su celular unos días después, su mensaje simple y directo, ¿estás bien? Sonreí cuando lo leí. No por la pregunta en sí, sino por el hecho de que por primera vez en años, la respuesta fue sincera. Mejor que nunca, escribí con los dedos firmes en la pantalla. Su genuina preocupación fue un recordatorio de que, aunque mi familia me había dado la espalda, yo no estaba sola. No necesitaba la aprobación de Rose, las mentiras de Tabitha o las demandas veladas de mi madre. No necesitaba su amor condicional disfrazado de preocupación. Estaba construyendo algo propio y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Abrí la cuenta bancaria, $4,200. Suficiente para el principio si mantenía la disciplina. Agregué otros $200 de trabajo extra auditando las cuentas desordenadas de una pequeña empresa. Cada centavo fue una declaración. Cada dólar ahorrado, un ladrillo más en el muro que me separaba de Atlanta y de todo lo que representaba. Las publicaciones de Tabitha, las cartas de mi madre, el silencio de mi padre, todo era solo ruido. No era mi verdad. Yo no era el egoísta. Yo fui el único lo suficientemente valiente como para liberarme. 6 semanas después, el mundo de Tabitha empezó a desmoronarse. Estaba cerrando la última caja cuando el celular vibró. Su nombre apareció en la pantalla, una rareza. Necesito hablar contigo, escribió, breve y desesperado. Dudé con los dedos sobre el teclado. Después de las mentiras que difundió y del silencio gélido de la fiesta, no le debía nada. Pero la curiosidad silbaba en mi oído como una serpiente. Nos pidió que nos reuniéramos en su apartamento. En contra de todo mi buen juicio, acepté. El lugar era un caos. Botellas de vino vacías, billetes vencidos esparcidos por el mostrador, cajas de zapatos de diseñador amontonadas como monumentos a un imperio que se había derrumbado. La boutique de la que tanto se había jactado ahora no era más que cenizas. Se acabó, dijo con voz plana, como si leyera un obituario. La tienda quebró. Me estoy endeudando. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora suplicaban. Necesito ayuda, Piper. No puedo arreglármelas sola. Me quedé paralizado.
Esta era la misma mujer que había pasado años alardeando de su éxito, mientras acumulaba $20.000 en deudas de tarjetas de crédito, todo ello por ropa de diseñador, fiestas extravagantes y la ilusión de una vida perfecta. Y ahora me pidió mi dinero. El dinero por el que había trabajado duro para ahorrar, cada dólar contaba, cada hora extra trabajada para garantizar mi escape a Boston. No dije que no de inmediato. En lugar de eso me ofrecía ayudar a solucionar el desastre, tal vez con la esperanza de encontrar alguna prueba de que ella había cambiado. Examinamos montones de recibos, $4.000 en una sola cuenta de barra, avisos de facturación, cajas de mercancías nunca vendidas. Mientras trabajábamos esperé una señal de arrepentimiento, un murmullo de culpa por la forma en que me había tratado. No llegó nada. Siempre lo tuviste fácil, refunfuñó, arrojando un vestido a la pila de descartes. Nadie esperaba nada de ti. Sus palabras dolieron como una bofetada. Como si años de encubrir tus errores, prestar dinero y perder noches de sueño por tu culpa no significaran nada. Para ella yo seguía siendo su hermana pequeña. El invisible. Mis manos se detuvieron sobre una pila de papeles. ¿Crees que fue fácil? Mi voz cortó el aire, aguda como una espada. Pagué por tus errores, Tabitha. Años de préstamos, de humillaciones, mientras tú brillabas como la estrella de la familia. Se quedó helada, con los dedos apretando una caja de zapatos. Por primera vez se le cayó la máscara. Estaba celoso, admitió, su voz era un susurro entrecortado. Siempre supiste lo que querías. Siempre tuviste un plan. Yo no sabía cómo seguirlo. Sus palabras me impresionaron, no por su lástima, sino por la crudeza de la verdad. Era la primera cosa real que decía en años. Pero la honestidad no es suficiente. Nunca te disculpaste, señalé, cruzándome de brazos. Por la fiesta. Por los puestos. Por nada. Ella miró hacia otro lado con la mandíbula apretada, incapaz de afrontar lo que había hecho. Entonces vi lo que siempre había estado ahí, Tabitha no quería cambiar. Quería un salvavidas. Un cheque en blanco para seguir hundiéndose. Respiré hondo, la decisión ya tomada. No voy a ayudarte esta vez. Tienes que resolver esto por tu cuenta. Ponte de pie como tuve que hacer yo. Sus ojos se abrieron, una mezcla de sorpresa y furia. Me estás abandonando. Negué con la cabeza. No te voy a abandonar. Me estoy eligiendo a mí mismo. Agarré mi chaqueta y sentí que el peso de sus expectativas se despegaba de mí como piel muerta. Ella gritó algo cuando me fui con la voz entrecortada, pero no miré hacia atrás. Ya había pasado toda su vida reparando sus daños. Ahora le tocaba a ella aprender a nadar. De regreso a mi apartamento, me senté en el suelo rodeado de cajas con la etiqueta Boston. Mi vuelo salió en 2 días. La confirmación del trabajo apareció en la pantalla, contador senior, $97.000 al año. Se firmó el contrato del estudio Showzone, $2.700 al mes, poco pero factible. Mis ahorros estaban al límite, pero eran míos. La petición de Tabitha todavía resonaba en mi mente, pero no debilitó mi determinación. Su colapso no fue mi culpa. Sus deudas ya no eran mi carga. Pensé en su confesión, ese raro momento de vulnerabilidad. Eso no cambió quién era ella, alguien que me había menospreciado, dependido de mí y luego me había culpado. Pero me dio claridad. No estaba huyendo de ella, ni de mi madre, ni de mi padre. Estaba corriendo hacia algo. Una vida donde mi valor no se medía por lo que podía soportar, sino por lo que lograba. Boston no era solo una dirección. Era libertad. Un lugar donde podría construir algo al margen de sus sombras. 2 meses después de aquella desastrosa fiesta, el pánico empezó a hacerse patente. Entre los correos electrónicos a archivar apareció un remitente familiar, mi padre. El tema era directo o agresivo, tus acciones. Su mensaje frío, lleno de acusaciones sobre la lealtad y el honor familiar. Nos abandonaste, escribió como si yo fuera el traidor. Manchó nuestro nombre delante de todos. Ni una palabra sobre su propia crueldad esa noche cuando me llamó carga. Ni un poco de autocrítica. Solo la exigencia de que pida disculpas, como si defender mi dignidad fuera un delito. Lo leí una vez.
Sentí que se me revolvía el estómago. Y luego lo borré. Su culpa ya no tenía poder sobre mí. Unos días después, alguien llamó a la puerta. Mi madre estaba pálida, le temblaban las manos. Piper, tenemos que arreglar esto, suplicó con la voz quebrada. Vuelve. Podemos curarnos como familia. Sus palabras sonaron dulces, pero llevaban el mismo veneno de siempre. No había arrepentimiento por las burlas, por los años de favoritismo, por la humillación. Solo el miedo a perder el control. Me apoyé en el marco de la puerta, firme. No hay nada que arreglar, dijo con calma. Simplemente cargué con el peso de tus expectativas. Ella retrocedió sorprendida, pero cerré la puerta. Sus lágrimas llegaron demasiado tarde. Esa misma semana llegó el verdadero cambio. Un correo electrónico de la oficina de Boston iluminó mi pantalla, oferta confirmada. Contador mayor. $98,000 por año, beneficios completos, bono por firmar. Mi corazón se aceleró. Eso fue todo. La puerta de entrada a la vida por la que había luchado. Acepté inmediatamente, mis dedos ágiles mientras escribía la respuesta. Boston ya no era un sueño. Fue real. Clara apareció esa noche con una presencia sólida, una computadora portátil abierta y un plan en mano. Hagamos que todo quede impecable, dijo con voz tranquila pero alentadora. Juntos mejoramos los documentos, actualicé mi currículum para resaltar el liderazgo, las auditorías, la gestión de clientes. Trazamos el cronograma de la mudanza, vuelo de ida en una semana, $280. Mudanza programada por $1,200. Tu confianza me fortaleció. ¿Vas a rockear allí?, sonrió. Ella le devuelve la sonrisa, agradecida por su fe inquebrantable. Miré alrededor del apartamento casi vacío, el lugar que había sido testigo de mis luchas y mi resiliencia. Vendí la mesa del comedor por $150 y la estructura de la cama por $200. Cada transacción era un hilo cortado. Cada objeto vendido, un último adiós. El fondo de Boston alcanzó los $5,000. ¿Y yo? Estaba listo. Los últimos objetos estaban enumerados con precisión quirúrgica, una lámpara por $40, una alfombra por $80. Cada compra fue un paso más hacia la libertad. Los compradores iban y venían, y sus pagos se acumulaban en mi cuenta como ladrillos que construyen un futuro. Cuando me reuní con mi arrendador para rescindir el contrato de arrendamiento, él hojeó los papeles y soltó, casi asombrado, ¿realmente estás haciendo esto? Le entregué las llaves con una sonrisa serena. Sí, dije. Soy. Clara apareció de nuevo, café en una mano y una hoja de cálculo detallada en la otra. Juntos trazamos cada movimiento, la primera semana en Boston, la mudanza al apartamento, la instalación de servicios, el primer día en la empresa. Ella me ayudó a presupuestar el primer mes, $2,900 para alquiler y facturas, $500 para comestibles y transporte. No se dejó nada al azar. No dejes que te hagan retroceder, advirtió, su voz tan firme como el acero. Prometí que no lo dejaría. Los correos electrónicos furiosos de mi padre, la visita llorosa de mi madre, ya sonaban distantes, como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Cerré la última caja, solo ropa y lo esencial. Mi computadora portátil, que contenía la carta de contratación y el contrato de alquiler, era ahora mi posesión más preciada. El resto, libros viejos, utensilios de cocina, se destinó a donaciones. 2 maletas serían suficientes. No fue un cambio. Fue una liberación. Cada objeto abandonado alivió mi pecho. Su culpa, su desprecio, se convirtieron en ruido de fondo. La noche antes del vuelo caminé por última vez por el apartamento vacío. Paredes desnudas, sin marcas dignas de conservar. En lugar de nostalgia, solo alivio. Después de años de doblegarme ante sus expectativas, finalmente estaba dejando su sombra. Clara envió un mensaje de texto, ¿listo para mañana? Más que listo, respondí. Su confianza hizo que todo fuera real. A la mañana siguiente embarqué con 2 maletas, los ahorros seguros y Boston a 3.000 millas de distancia. Una ciudad donde el éxito tendría mi nombre, mis reglas. Mis padres podrían conservar su versión de familia.
Yo estaba construyendo el mío basándose en el respeto por uno mismo, no en el sacrificio. Cuando el avión despegó, Atlanta se hundió. No estaba huyendo. Estaba por llegar. La llave de mi estudio de Boston sonó como un himno. Paredes pequeñas y vacías, una ventana a las calles de ladrillo del Southend. Pero era enteramente mío. El primer día en la empresa llegó rápidamente: presentaciones, configuración de la mesa, inmersión en nuevas cuentas. Los $98,000 al año no eran solo un salario. Eran la prueba de que todo esfuerzo había valido la pena. Cada depósito en la cuenta llevaba una parte de mi libertad. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el fresco aire de Nueva Inglaterra, sonreí por primera vez en meses. Esta vida era mía. Todo. Mientras tanto, en Atlanta la noticia llegó fragmentada. Tabitha había vendido su apartamento símbolo de estatus para saldar deudas. Había regresado a casa de sus padres y había cambiado su guardarropa de diseño por una habitación prestada. El colapso de la boutique fue la comidilla de la ciudad, y su nombre ahora es sinónimo de quiebra y chismes. No sentí triunfo, solo paz. Su castillo de naipes se había derrumbado. El mío por fin empezaba a construirse. Mis padres no salieron ilesos. La crueldad en la fiesta de cumpleaños, la humillación pública, el favoritismo descarado, todo se filtró más allá de su círculo. Los amigos que antes llenaban sus cenas ahora evitaban sus invitaciones. La reputación pulida por décadas de manipulación comenzaba a resquebrajarse. Por un conocido mutuo me enteré de que los socios de mi padre cuestionaban su ética, mientras que mi madre se enfrentaba a murmullos en las juntas de organizaciones benéficas. Hablaron de parcialidad, arrogancia, trato injusto. La fachada que habían erigido con tanto cuidado se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias mentiras. Una noche mi celular se iluminó con el nombre de mi madre. Su voz temblaba, rogándome que regresara para salvar a la familia. El mismo viejo discurso, envuelto en culpa. Escuché durante unos segundos, serena, distante. Luego colgué. Bloqueé tu número. Y el de mi padre. Sus voces ya no tenían poder sobre mí. Ya les había dado todo: lealtad, ahorro, silencio. Ya apestaron bastante. Ahora, en Boston, tenía paz. Mis fines de semana estaban llenos de pequeñas alegrías, mañanas tranquilas en cafés locales, horas perdidas entre los estantes de las librerías de Beacon Hill, largas caminatas por Newbury Street mientras el otoño pintaba las hojas. Mis días pertenecían al trabajo, exigente, satisfactorio, enteramente mío. Vivía moderadamente prestando atención al alquiler y las facturas, pero cada elección era mía. Sin comparaciones, sin deudas invisibles, sin grilletes. Por primera vez mi vida reflejó mis valores: esfuerzo, integridad, independencia. Salir de ese remolino tóxico no fue cobardía. Fue supervivencia. Era verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has necesitado alejarte de un incendio familiar para encontrarte a ti mismo nuevamente?